Seréis como Dios. El rumbo de la humanidad. Cuando Satanás tentó al ser humano en el Edén, lo hizo con una promesa: seréis como Dios. ¿Qué rumbo ha tomado la humanidad desde entonces? Una meta y un propósito. Cuando vamos a movernos de un punto a otro, debemos saber a dónde queremos llegar y cómo lo haremos. Para eso es necesario establecer una meta y conocer cuál es el fin que queremos alcanzar. Dios creó al ser humano y le dio un propósito, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero a tener en cuenta es que Dios bendijo al hombre y lo puso sobre la tierra, mandándole que la llenara y se enseñoreara de la naturaleza. Un paréntesis para destacar que al abrir la reunión de la COP28, el rey Carlos terminó su discurso diciendo: la tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. En la Biblia vemos cómo Satanás está siempre contradiciendo lo que Dios dice. Esta frase puede venir de la boca de un rey y causar impacto en los crédulos del sistema de este mundo, pero es una clara afrenta a lo que Dios estableció. El ser humano dejó que Satanás corrompiera su propósito y eso lo obligó a desviarse de la meta, dirigiéndose a la autodestrucción de la humanidad, que se muestra ya inminente. ¿Qué pasó? Una propuesta envenenada. En Génesis 3 vemos que Satanás se presentó ante el ser humano con apariencia de serpiente. El enemigo lo engañó, haciéndole una propuesta envenenada. Se trató de una idea tentadora que Satanás le inoculó al hombre en el alma. Ese veneno lo ha corrompido hasta lo más profundo. Lucifer se había rebelado contra Dios, queriendo ser semejante al Altísimo, y por ello perdió su propósito en la vida, además de su identidad y la vida misma. Por ello, esa fue la propuesta que le hizo al hombre: seréis como Dios. Esa idea es la que ha conducido al ser humano a una rebelión cada vez más profunda, desviándolo de su propósito original, y llevándolo a la autodestrucción. Una ruta para alcanzar una meta. Para saber la ruta que vamos a tomar, necesitamos conocer la meta. Es decir, conocer el fin desde el principio. Si bien Dios estableció una meta para el hombre, al pecar, o sea, desobedecer a Dios, el hombre cambió esa meta y por lo tanto la ruta. Dios siempre busca que el hombre se reconcilie con él, porque su deseo siempre es poder restaurarlo. Pero, el primer paso para ello es que el hombre reconozca que ha pecado y se arrepienta de ello, poniéndose en manos de Dios para recibir la restauración. En Génesis 3, leemos cómo Dios le dio la oportunidad a Adán y a Eva, individualmente, para que se arrepintieran y cómo ambos la perdieron, por evitar asumir la responsabilidad por su pecado de desobediencia a Dios. En Isaías 46, 9 y 10 leemos: yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. El ser humano tiene un afán muy grande por conocer su futuro, pero como ha dado la espalda a Dios, prefiere caer en manos de brujos y estafadores para que les lean la suerte. En vez de ello, sería mucho más sabio leer la Biblia, que es la palabra de Dios, quien nos revela el porvenir desde el principio, como dijo el mismo Dios por boca de Isaías. Así pues, si queremos conocer la meta para trazar nuestra ruta, debemos leer la Biblia a fondo. La humanidad a día de hoy. Hoy día vivimos tiempos convulsos, donde toda la estructura de la organización de convivencia humana está siendo destruida a pasos agigantados. Todo se derrumba, causando mucho dolor y pérdidas, incluidas pérdidas de vidas. La devastación está siendo terrible y asombrosa, pero, si nos fijamos en lo que dice la Biblia, lo peor todavía está por venir. Un paréntesis para aclarar algo: este sufrimiento no está ocurriendo porque Dios lo desee, sino porque el ser humano, que albergó el deseo de ser como Dios, le dio permiso a la serpiente para que le inoculara ese veneno de la desobediencia. Pongamos el foco en algunos aspectos de lo que viene por delante, según nos revela la Biblia. No hablaremos de todo en detalle, sino de algunos puntos más fundamentales. La ruta del fin. Como ya explicamos en detalle en otro vídeo, el capítulo 24 de Mateo revela una conversación del Señor Jesús con los discípulos, que preocupados con el futuro de la nación de Israel, le preguntaron cuándo sería la destrucción del templo, qué señales habría de su venida y del fin del siglo. El Señor empieza por dar una panorámica de cosas que estarían ocurriendo antes del fin. A ello le llamó principio de dolores. Si quieres saber más sobre este asunto, tenemos un vídeo en el canal que se llama Principio de Dolores. A seguir, el Señor Jesús les explica cómo sería la destrucción del templo y les da recomendaciones de cómo salvarse. A seguir relata el tiempo inmediatamente anterior a su retorno a la tierra, que será el fin del siglo. Ese momento cerrará el tiempo que Dios ha concedido al hombre para que se arrepienta de su rebelión y se reconcilie con Dios, salvándose del lago de fuego eterno. El Señor Jesús llamó a ese tiempo previo a su regreso, gran tribulación, añadiendo que será un tiempo de sufrimiento como no se ha conocido ni se volverá a conocer. El anticristo sale venciendo y para vencer. La Biblia nos habla de un ser humano que se conoce también por anticristo, inicuo, hombre de pecado, etc. Dice que ese hombre será poseído por Satanás y juntos irán al templo que se va a reconstruir en breve, a fin de ser adorados como si fueran Dios. Ahí vemos que se cierra el ciclo de la vida del hombre que, inducido por Satanás, aceptó la idea de ser como Dios, cediéndole así a Satanás el rumbo de su vida. En Apocalipsis 6:2 leemos que al anticristo se le da un arco y una corona y sale venciendo y para vencer.
Los arcos lanzan flechas y las flechas usadas en guerra se solían envenenar. La palabra arco usada en este texto es toxón. De esa palabra se deriva toxicón, de donde proceden los términos tóxico y toxina. Pacíficamente o con violencia. Como ya contamos en el vídeo, así piensa Satanás. James Wolver advirtió que el gobierno mundial se alcanzará por concesión o por imposición. Si no has visto el vídeo, te recomendamos que lo hagas para que entiendas cómo piensan imponer ese gobierno del inicuo. El evento sanitario de 2020 fue una especie de ensayo general antes del estreno de una obra macabra. Esa obra es el sometimiento de la humanidad a la marca de la bestia de la que habla Apocalipsis 13, 15-17. La finalidad de esa marca es hacer con que todos adoren la imagen de la bestia y eso se impondrá por una violencia tan brutal, como matar de hambre y sed a todo el que se niegue a ponerse la marca. El camino para llegar a la marca de la bestia. En este medio insistimos mucho sobre el asunto del dominio de la mente humana por parte de Satanás. Ese es el punto crucial para que él consiga secuestrar el libre albedrío de los seres humanos. El libre albedrío es lo único que permite al ser humano ejercer su elección de reconciliarse o no con Dios. Si la persona se da cuenta de su pecado, decide arrepentirse y pedir perdón, creyendo que el sacrificio de Cristo pagó por sus pecados, será salva. Por eso Satanás busca con todo su afán, sojuzgar la mente del ser humano. Para ello, ha desarrollado un plan, cuya ruta, explicada muy sucintamente, es la siguiente. Transhumanismo. Con la idea de mejorar la evolución del ser humano, se fomenta que las personas introduzcan modificaciones en su cuerpo. Prácticas como el uso de maquillaje, cambiar el color del pelo, usar esteroides, anabolizantes, operaciones plásticas, tatuajes, han sido la base para introducir en el ser humano la aceptación psicológica de que puede elegir las mejoras que quiere introducir en su cuerpo. El final de esa idea es que el ser humano se acostumbre a modificar su cuerpo y llegue así a permitir que se le inoculen sustancias que modifican para siempre su ADN. Como sabemos, eso ya se está llevando a cabo. Poshumanismo. Una vez modificado el ADN de una persona, esta no vuelve jamás a ser la misma. En principio se vende la idea que procede de la eugenesia, de que eso es mejorar la evolución del ser humano. El problema es que nadie sabe qué puede ocurrir si se cambian aspectos del ADN de una persona y cuáles son las consecuencias a largo plazo o para su descendencia. Singularidad. Según la propaganda de esos agentes del enemigo del hombre, la meta final será trascender. Eso quiere decir que, cuando ya no se pueda mantener la vida física del cuerpo de alguien, se hace un volcado del cerebro, con sus recuerdos e ideas. La promesa es que el ser humano viva eternamente en un sistema integrado a la IA que controlaría a la humanidad. Eso es lo que se promete. Eso no quiere decir que Dios lo permita. No sería la primera vez que Satanás y sus siervos mintieran al ser humano. En resumidas cuentas, en teoría, la singularidad permitiría al ser humano vivir eternamente, pero sin tener que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Algunas consideraciones importantes. Sobre la fase del transhumanismo, las personas deberían considerar que Jesucristo murió por los seres humanos. Según publicado por la Unión Europea, un equipo de 67 científicos de 23 instituciones de investigación de Estados Unidos, Alemania, Italia, Israel y España, publicaron en la revista Nature el resultado de un estudio de secuenciación del ADN del mono y han llegado a la conclusión de que este se diferencia del ser humano en tan solo 1%. El comunicado de la UE sigue diciendo que futuras investigaciones se centrarán en la importancia de las diferencias en un intento por desvelar qué hace a los humanos, diferenciándolos por lo tanto de otros animales. Contestemos a esos investigadores qué hace al ser humano distinto al mono. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Pero ahora reflexionemos. Si Jesucristo murió para pagar por el pecado del ser humano, si una persona deja de ser humana porque ha alterado su ADN aunque sea tan solo en 1%, ¿entonces esa persona perdería la oportunidad de ser salva? La Biblia lo dice claramente en Apocalipsis 19-20, cuando se relata la venida física de Jesús a la tierra, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por lo tanto, los que reciban esa marca, que alterará al ser humano, serán lanzados en el lago de fuego junto a Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los demás que rechazaron a Cristo. El transhumanismo y el poshumanismo son por lo tanto, una trampa más de Satanás para llevarse a la condenación eterna al ser humano. Es la última picada mortal de la serpiente antigua al hombre. En cuanto a la singularidad, es decir, la eternidad sin Dios que promete Satanás a los que le crean, es totalmente inviable y la Biblia dice por qué. Los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Juan, describiendo en Apocalipsis 21:1 cómo será la tierra tras todo lo que se describe en ese libro, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En esencia, la promesa de vivir eternamente sin pasar por creer en Cristo, es falsa, como todo lo que promete Satanás al ser humano. ¿Cómo piensa Satanás sojuzgar a la humanidad?
Volvamos a Apocalipsis 6:2, donde se nos dice que el anticristo recibirá un arco y una corona y saldrá venciendo y para vencer. Como dijimos antes, los arcos se usan para lanzar flechas y las flechas se pueden envenenar. El arco, como arma de guerra, está relacionada con las toxinas, según la raíz de la palabra en griego. Conecta los puntos y piensa. 1. Se hace un ensayo general, probando cómo inocular a millones de personas, el grado de sumisión, el resultado de la toxina, etc. 2. Paralelamente se sigue convenciendo al ser humano a que cambie su cuerpo para supuestamente mejorarlo, con vistas a en un futuro, trascender, sin tener que rendirse a Dios. 3. Llegado el momento, ese sistema satánico no dudará en chantajear a los que se resistan, llevándolos a una muerte terrible por hambre, sed, y otras situaciones igualmente dolorosas. Lo peor tal vez será ver a un hijo pequeño pedir comida y no tener con qué alimentarlo. Eso llevará a muchos a aceptar esa marca que le impedirá recibir la salvación eterna. Hay una salida y está en tu mano. Todo lo que hemos contado hasta aquí es terrible y se va a cumplir porque lo relata la Biblia y esta nos revela la meta y la ruta que está siguiendo la humanidad. Por eso el salmista dijo de la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En este versículo está la indicación de cuál es la salida a toda esta locura, antes que sea demasiado tarde. La Biblia nos indica que el camino es Jesucristo, el Redentor que vino a entregar su vida en la cruz para que, todo el que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús prometió arrebatar a la iglesia para él, llevándola a vivir en la morada del Padre, salvándola de la ira que será derramada, ya que la iglesia no ha sido puesta para la ira. La iglesia de Cristo está compuesta por todo aquel que ha creído que su sacrificio en la cruz es el único que puede borrar nuestros pecados, se ha arrepentido y rendido a Jesús. Eso lo puedes decidir, sin importar tu condición socioeconómica, otros condicionantes del tipo que sean, etc. Es tu decisión con Dios. Pero hay algo más que debes saber en este contexto, la iglesia está a punto de ser arrebatada. Cuando eso ocurra, se desatará la gran tribulación. En ese tiempo, el que se niegue a ponerse la marca de la bestia será perseguido y muerto de forma cruel. Por lo tanto, es urgente que tomes la decisión más importante de tu vida eterna cuanto antes. Ahora te dejo con un último consejo, que proviene nada menos que del Espíritu de Dios: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.